En el episodio anterior recorrimos carreteras y caminos espectaculares. Visitamos lugares alucinantes que sin duda alguna permanecerán grabados en la memoria. Se presentaron por supuesto algunos inconvenientes al momento de colocar combustible, pero lo mejor de todo fueron esas personas que conocimos durante el recorrido, las cuales aportaron un granito de arena para poder seguir con esta aventura. Y por supuesto las caídas no dejaron de ser parte del viaje, pero lo más gratificante del episodio anterior fue poder compartir, pese a la barrera del idioma, una tarde con una familia marroquí, la cual me hospitó y ofreció un plato de comida, muchas historias y una gran sonrisa. Para quienes no me conocen y es su primera vez en este canal, mi nombre es Gerardo Echeto, un motociclista que está tratando de dar la vuelta al mundo de una manera diferente, compenetrándose cada vez más con la cultura y con las personas que se presentan durante esta travesía. Muchas gracias por acompañarme en este viaje y por ser parte de este proyecto llamado Te Doy la Vuelta. Muy buenos días, muchachos. Hoy es un día especial. Hoy vamos a tener una misión muy importante, con una colaboración o con un apoyo a un enviado de una asociación italiana que se llama Bambini del Deserto o Niños del Desierto, que se encarga de llevar material a algunas escuelas regadas por buena parte de África y también de hacer pozos de agua para las comunidades, instalaciones de sistemas de electricidad solar para algunas comunidades y otras cositas más que hacen por toda África. Entonces es un poquito complicado y les voy a explicar por qué. Estamos en este punto. Bueno, miren, primero les digo, arreglé un poquito el mapa. La línea gruesa, esta línea gruesa es la frontera, toda la frontera, todo esto es Marruecos y Sahara Occidental, toda esta parte de aquí. Y la línea fina es el recorrido que llevamos hasta ahora. Bueno, como les decía, estamos aquí en este punto y tenemos que llegar a este punto que está aquí, que es la ciudad de Tantán. Y la escuela donde se va a entregar el material es más o menos por aquí en el desierto. ¿Qué pasa? Hoy voy a hacer toda esta ruta. Desde aquí es lo que me arroja el navegador. Esta ruta así, toda esta ruta por aquí así y hasta aquí. Esta ruta, fíjense, desde aquí hasta aquí son 800 kilómetros. 800 kilómetros que debería ser máximo en un día y medio, porque la entrega del material a la escuela en este punto tiene que ser mañana más o menos al mediodía. De aquí a acá hay aproximadamente unos 50 kilómetros. Estamos hablando de 850 kilómetros que tengo que hacer en un día y medio. Entonces la idea es salir desde ahorita temprano y pues dar lo más que se pueda, el máximo que se pueda, llegar, no sé, tal vez aquí o aquí a la mitad, para entonces mañana seguir y poder llegar a Tantán, donde me voy a conseguir con las personas de la asociación, sí, a lo mejor Tantán, y luego de allí saldremos juntos a entregar el material a este punto que es la escuela. Entonces va a ser un viaje largo, duro, pesado, por muchas razones. Uno, estamos en una moto vieja de 20 años con neumáticos de tacos. Cada 150 kilómetros tengo que parar a colocar combustible, tengo que comer, tengo que hacer algunas cosas. Entonces ese es el reto de hoy. Hoy va a ser pura carretera hasta que lleguemos a Tantán y ahí nos pongamos en contacto con el enviado de la asociación para entonces posteriormente llevar a la escuela este material, entregárselo a los niños y estar allí y pasar un rato con ellos. Entonces, bueno, arrancamos de una vez y nos vemos en la ruta. Bueno, comienza la odisea en la búsqueda de gasolina, de qué comer. Mucha ruta hoy, mucha carretera de asfalto, mucho aburrimiento. Segunda parada, a echar gasolina. Primeros 110 kilómetros listos. Lo que falta es vaina. Sigo informando. Aquí vamos. ¿Dónde está la gasolina? Power Fuel. Sans Plomb. ¿Que este cuál es? La tercera llenada, menos dice 90 kilómetros, 100 kilómetros, pero bueno, mejor échale ahorita, pues no se sabe si ahí más adelante se va a conseguir algo. He pasado unos caminos arrechísimos, muy bonitos, unas rutas muy bonitas de asfalto, pero muy bonitas, todas las montañas esas que están allá atrás. Me duele la rodilla. Bueno, muchachos, cuarta o quinta vez, ya perdí la cuenta, echada de gasolina. Vamos a 400 kilómetros, mitad del viaje, son las 4 de la tarde, o sea que no creo que lleguemos. Tratar de hacer son otros 100 kilómetros más al menos y empezar a buscar dónde dormir, para entonces salir mañana temprano y hacer otros 300 kilómetros en la mañana. Bueno, se hizo lo que se pudo. Yo sigo rodando hacia el destino, pero se acaba de desprender una
tormentica de arena, suave digo yo, aunque el viento está que me mueve la moto muchísimo. No sé si se ven las matas. Y miren allá la arena como está, toda revuelta. Miren el polvorín ahí arriba. Y esto está que la moto se mueve y se mueve y se mueve. Y se siente que va forzada contra viento. Gasolina 7. Vergación. Resumen del día. Hay un viento que se lleva todo. O sea, yo que estoy casi llegando al Atlántico y estaba buscando para acampar, pero imposible. Miren cómo la moto se mueve. Ahí salgo volando yo con tu carpa. Conseguí, no sé, bueno, esto no sé si siquiera si lo voy a poner, ni siquiera si se está escuchando. Conseguí un camping por aquí cerca, que ya lo estoy buscando y allá está, allá dice camping. Entonces vamos a llegar allí. Verga, pues yo lo veo más cerrado que... Uy. ¡Épale! Ya empezamos con arena floja. Necesito concentración porque hay mucha arena floja por aquí. No, yo creo que la entrada es aquella y está súper cerrado. Esto está súper cerrado. ¿Y esto por qué no le suena con la...? Y ya voy a verificar. Si no, llamo y no sé qué hacer. Buscar un punto donde dormir entonces. Porque, bueno, porque con este viento es imposible. Y mañana seguir el viaje hasta allá, que son 280 kilómetros más. Bueno, sigo buscando y veo qué hago. A lo mejor no se va a escuchar nada, pero miren este atardecer. Wow. Me estoy cambiando. El camping aquí estuvo cerrado. Voy a otro, pero llamé primero. Llamé y me van a atender. Entonces voy para allá. No sé ni siquiera si esto se va a escuchar. Pero bueno, lo que quiero es esta imagen. Bueno, ya llegué aquí al camping, al segundo camping, ya llamé y me dijeron que me iban a venir a atender. Parece un vivero esto, más bien parece un vivero en vez de un camping. Bueno, entonces ahora nos acomodamos y ya mañana será un nuevo día. Y esto es lo que pasa después de hacer más de 500 kilómetros aquí, que equivalen a 1000 o más de 1000 en cualquier otra parte de Europa o los Estados Unidos de América. Estoy cansado, bastante cansado de la carretera. El viento me cansó el doble. Pero ya armé la carpa, la tienda de campaña. Voy a comer aquí adentro. Y creo estar casi seguro que mañana será un día largo, pero muy bonito. Así que nos vemos mañana. Hasta mañana. Buenos días muchachos. Y por fin ya llegamos al destino. Llegamos a Tantán. ¿Y cómo lo sé? Por esta rotonda. Por esta plaza. Que es la... popular rotonda de los dos camellos, donde todo el mundo se toma la foto y donde seguramente yo también me la tomaré más adelante, cuando después que hagamos lo que tenemos que hacer hoy. Esta mañana salí a las 8 de la mañana del camping donde dormimos anoche. Son las 12, quiere decir que nos lanzamos 4 horas y media. Está muy bien. Aquí supuestamente en este punto de control me va a estar esperando la persona de contacto, que es esa persona que está allá, el señor Máximo, el amigo Máximo. Máximo no, Massimo. Allora? Come stai? Bene, a posto, mi parcheggio là, mi fermo là. Que es con quien vamos a entregar el material en la escuela, con la fundación Bambini nel Deserto, que es esa que está allí. Tutto a posto. Mamma mia, quanto vento! Cioè, da quando sono uscito stamattina, adesso tutto il vento è di fianco. Cioè, io andavo sempre in curva. No, e adesso il collo, cioè, mi fa male perché, cioè, la testa è proprio così. Y este es Máximo, una persona que conocí hace algunas semanas en el ferry que tomé desde Italia hasta Marruecos, el cual se ha convertido en un gran amigo y del cual escucharán hablar mucho más adelante. Fíjense en las casualidades del destino. Al final de cuentas, terminamos entregando juntos un material para una escuela, todo a través de una conexión gracias a una asociación llamada Bambini nel Deserto, o Niños del Desierto, dicho en español.
La Fundación Bambini en el Desierto fue creada en el año 2000 por el también motociclista y aventurero Luca Liotti, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los niños y las comunidades. En estos 20 años transcurridos de su fundación han realizado más de 500 proyectos, más o menos en 12 países por toda África, construyendo pozos, presas de agua, acueductos, canalizaciones y muchísimos programas de reforestación, además de la construcción de escuelas en los lugares más necesitados. La escuela donde vamos a hacer la entrega del material se encuentra ubicada en Messiet, un municipio marroquí de la región de Guelmim, muy cerca de la frontera con el Sahara, en pleno desierto marroquí. Este pequeño pueblo cuenta con una población aproximada de solo 1000 habitantes. Non lo so, ma l'indirizzo cosa dice? Il punto? ¿Cuál es el comune? Lo que pasa es que ya llegamos a la ciudad donde se va a entregar el material en la escuela y tenemos que entender exactamente dónde. Pero estos días aquí en Marruecos, todos estos pueblos han estado desolados, deshabitados, como si no hubiera nadie. Solamente está Rafael aquí y no sabemos nada. ¿Cómo se dice escuela en ¿cómo se dice escuela en francés? The school, escuela. ¿Cómo se dice? ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo le hai detto? Recol. Ah, l'école, sì. L'école, dov'è? Ah, ok. Andiamo. L'école. L'école. Chao. A pesar de lo metido que está en el desierto, porque aquí estaba, bueno, ustedes vieron, son 66 kilómetros de la ciudad de los camellos, donde está la rotonda con los camellos de Tantan, hasta aquí 70 chilometri. Sì, questa è la scuola. Non c'è nessuno, mi sa che per l'ora. No, poi c'è la moto, qualcuno deve esserci qui. È chiuso. Al momento de la entrega del material, los representantes de la comunidad estaban muy escépticos y apáticos. Eran más de 2 años que, a causa de la pandemia, nadie los visitaba. Luego de un par de palabras y agradeciendo que el profesor de la escuela hablaba un poco de inglés, logramos romper el hielo y todo comenzó a fluir un poco. Sin embargo, para poder hacer fotos y videos a la escuela y a los niños, tuvimos que llamar al director general de educación de la zona para poder recibir una autorización. Particularmente no fui invasivo y molesté lo menos posible para no incomodar a nadie. Sinceramente hice muy pocas fotos y videos y me disfruté más el momento. El poder hablar e intercambiar cualquier historia con la gente del pueblo sin la necesidad de tener un par de cámaras en las manos. Al día siguiente fui invitado a una cena en casa del profesor de la escuela. Bueno, ya entregamos el material. Eso que está allí son cuadernos, lápices, bolígrafos, unas agendas. No es una cantidad enorme, exagerada, pero por lo menos sirve para el grupo. Bueno, vieron el tamaño del pueblo, ¿no? Y podrán más o menos calcular la cantidad de niños que hay. Entonces, está basado, el envío de material está basado en la cantidad de estudiantes que tiene la escuela. Entonces, bueno, por lo menos ya por un par de meses tendrán material con que estudiar. Por cierto, bueno, ya trabajo hecho, ya vamos saliendo. Fíjense que esta es la ciudad, es pequeñita, o sea, ciudad, es un pueblito. Ahí está la iglesia, que es eso que está ahí, la iglesia. Aquello debe ser como tipo la estación de policía, una radio, no sé. El comune, que es como la prefectura, y 4 o 5 casitas. llegué al camping donde voy a pasar la noche porque quería hacer camping por ahí, pero estoy demasiado cansado. Tengo el cuello que no lo aguanto. Hoy fueron otros casi 500 kilómetros y mucha arena. Tengo arena por todos lados porque el viento levantaba la arena y bueno, estos días van a ser bastante fuertes. Creo yo que va a ser otro reto, pero también van a ser cosas, tal vez consigamos cosas bonitas. Hay que ver. Bueno, hasta mañana. Nos vemos mañana. Chao.